para crear nuestra práctica de índice de masa corporal, vamos al apartado pues de la página en web, la cual es App Inventor. Vamos a crear la aplicación para identificar el índice de masa corporal en una persona. Pulsamos el botón color naranja que dice Crea aplicaciones. Posteriormente elegimos la cuenta con la cual vamos a trabajar nuestra práctica y creamos un nuevo proyecto. Vamos a menú proyectos, comenzar un nuevo proyecto y aquí vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. En este caso es índice de masa corporal y nombre del alumno. El nombre del alumno, por ejemplo, yo, índice de masa corporal Iraíz. Voy a pulsar el botón de aceptar. Ok, como yo ya lo había creado, voy a ponerle índice de masa corporal Iraíz 1. Voy a pulsar el botón de aceptar y ya tengo mi nuevo proyecto. Cuando ya tengamos el nuevo proyecto, vamos a empezar a trabajar sobre nuestra interfaz. ¿Qué vamos a configurar? En el screen que hace referencia a la pantalla de su celular, que aparece justamente en la interfaz, donde dice propiedades, nosotros le vamos a poner índice de masa corporal, en donde dice pantalla acerca de, lo vamos a dejar así. Luego donde dice disposición horizontal izquierda, nosotros vamos a decir que sea centro. Únicamente esas dos opciones, pantalla acerca de y disposición horizontal al centro, son las que vamos a configurar en el apartado de propiedades que corresponden a la pantalla. Posterior a eso, tenemos que configurar la interfaz gráfica. Para ello, vamos a utilizar nuestra paleta de elementos que se integran a nuestra pantalla. En este caso vamos a buscar la que dice disposición. Vamos a ubicar la que dice disposición horizontal y la vamos a arrastrar a nuestra pantalla. Vamos a configurar el contenedor que acabamos de arrastrar. Vamos a poner donde dice disposición horizontal, ponemos que centro. En ancho ponemos que lo queremos ajustar al contenedor y pulsamos el botón de aceptar. Estas dos elementos que acabamos de configurar se configuran en la parte de propiedades, que está justamente del lado derecho de su interfaz. Cuando ya tenemos esto, vamos a hacer uso de los elementos de interfaz de usuario. Buscamos la que dice etiqueta y arrastramos hasta nuestra interfaz. ¿Qué vamos a configurar en la etiqueta? En la etiqueta vamos a configurar el apartado de propiedades, donde dice texto, que está justamente del lado derecho. En el apartado propiedades le vamos a colocar el texto cálculo de índice de masa corporal. Posterior a ello, vamos a colocar un fondo. En este caso vamos a colocar un fondo verde. Vamos a decir que queremos la letra en color negrita. Y posterior a ello vamos a seleccionar nuevamente el contenedor que se llama disposición horizontal. Y vamos a cambiarle el color de fondo. Igual le ponemos verde para que se vea de esta forma. Una vez realizados esos cambios en nuestra pantalla, vamos a crear un segundo apartado, para lo cual nos vamos nuevamente a disposición. Seleccionamos la herramienta que dice disposición horizontal, la seleccionamos, la arrastramos. Nuevamente configuramos las propiedades del segundo contenedor que hace referencia a disposición horizontal 2. Ponemos que lo queremos en disposición horizontal en el centro. Ponemos que queremos el ancho ajustado al contenedor, pulsamos el botón de aceptar y nos tiene que quedar de esta forma. Seguido de ello,
vamos nuevamente a la paleta donde dice interfaz de usuario, vamos a seleccionar otra etiqueta y de esa etiqueta vamos a configurar el texto. Seleccionamos la etiqueta y donde dice texto vamos a poner la palabra escriba su peso en kilogramos. Escriba su peso en kilogramos, ponemos 2 puntos y listo. Posterior a eso, vamos a integrar una etiqueta de texto, un campo de texto que nos permita pues introducir el texto del peso en kilogramos. Para ello nos vamos nuevamente a interfaz de usuario, seleccionamos la herramienta que dice campo de texto, vamos y la arrastramos justamente encima de la etiqueta para que aparezca de esta forma. Tiene que quedarles de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a configurar en esa caja de texto? Vamos a configurar el nombre del componente. En el apartado de componentes seleccionamos la caja de texto. En el apartado de componentes le ponemos o pulsamos sobre el botón cambiar nombre y le vamos a poner el siguiente, cat peso. No, perdón, CDT peso. Y pulsamos el botón de aceptar. Una vez que tenemos eso, nuevamente vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con el peso para determinar la estatura en metros. Entonces, nuevamente me voy a la paleta donde dice disposición, arrastro nuevamente la disposición horizontal, configuro mi contenedor donde dice propiedades. En el apartado de disposición horizontal le pongo que yo lo quiero en el centro. En el ancho yo digo que quiero ajustarlo al contenedor y pulso el botón de aceptar. Nuevamente me voy a interfaz de usuario, coloco una etiqueta. A esa etiqueta yo modifico el texto para que diga lo siguiente. Debe decir, escriba su estatura en metros. Escriba su estatura en metros. Pongo 2 puntos y doy a aceptar. Una vez que hayamos configurado el texto, vamos y seleccionamos otro elemento de campo de texto y lo arrastramos a nuestra interfaz justamente delante de la palabra escriba su estatura. Como no me quedó como yo quería, lo voy a seleccionar, lo voy a borrar, voy a decir que sí, lo quiero borrar. Nuevamente arrastro justamente enfrente y me tiene que quedar de esta forma. Ahora, una vez que haya quedado de esta forma, yo voy al campo de componentes, selecciono la segunda etiqueta de texto y voy a cambiar el nombre a esa etiqueta de texto y le voy a poner el nombre CDT estatura. Selecciono la etiqueta, me voy a cambiar nombre, le pongo CDT estatura. Pulso el botón de aceptar y es así como yo cambio el nombre a mi etiqueta. Ahora, vemos que está la etiqueta. Vamos a agregar otro elemento a nuestra pantalla, el cual hace referencia a los botones que van a realizar el cálculo del índice de masa corporal, el botón de limpiar y el botón de cerrar. Entonces vamos nuevamente a interfaz de usuario, colocamos antes se me estaba olvidando, en la parte de disposición colocamos
nuevamente disposición horizontal. Configuramos el apartado de propiedades, decimos que queremos en el centro, le decimos que el ancho que se ajuste al contenedor, pulsamos el botón de aceptar y ahora sí vamos a la interfaz de usuario, agregamos el primer botón. Este botón le configuramos lo siguiente, le ponemos que queremos cambiar nombre al botón y le ponemos BTN calcular, pulsamos el botón de aceptar y ya con eso cambiamos el nombre. También vamos a cambiar las propiedades en el apartado del texto. Lo que queremos que aparezca dentro de ese botón, el texto. Calcular índice de masa corporal, le ponemos índice de masa corporal y listo. Posterior a ello, cambiamos el color de fondo de ese botón y lo ponemos en color naranja. Si queremos, activamos la palabra negritas, cursiva, eso ya depende de ustedes. Yo la voy a dejar en negrita. Una vez hecho esto, vamos a arrastrar un segundo botón, lo colocamos justamente así, que aparezca después de calcular índice de masa corporal. Cambiamos el nombre de ese botón, seleccionamos el botón que acabamos de arrastrar, le ponemos cambiar nombre y le vamos a poner BTN, limpiar. Pulsamos el botón de aceptar. Nuevamente aquí en el texto le pongo la palabra limpiar. Cambio también el color de fondo de ese botón y yo digo que lo quiero en color verde. Digo también activo la palabra, que aparezca en la palabra dentro del botón en negritas y listo. Voy a arrastro un tercer botón y ese botón le configuro el apartado de texto que diga cerrar. Posterior a ello, cambio el color de fondo a un color rosa. Digo que lo quiero en color negrita y de esta forma pues ya va quedando nuestra interfaz. Posterior a lo que acabamos de hacer, voy nuevamente del lado izquierdo donde está la paleta de elementos, me voy a disposición, nuevamente arrastro a la disposición horizontal, configuro de la disposición horizontal en propiedades, le digo que lo quiero en el centro, el ancho lo digo que lo quiero ajustado al contenedor, pulso el botón de aceptar y me tiene que aparecer de esta forma. Una vez que me haya yo configurado el elemento que hace referencia al contenedor, voy y arrastro una etiqueta. Dentro de la paleta voy a interfaz de usuario y arrastro una etiqueta, la cual voy a configurar en el apartado de componentes su nombre y le voy a poner la palabra EQT, que hace referencia a la etiqueta resultado, la cual me deberá de decir cuál es el resultado que se obtiene al calcular el índice de masa corporal. Voy a pulsar el botón de aceptar. Vamos a ver qué dice esto. Configuro el texto de mi etiqueta yo quiero que diga resultado. Y yo le voy a poner que quiero el resultado que me lo arroje en color negritas. Y luego pongo que el ancho sea ajustado al contenedor. Ajustado al contenedor. Y el texto que sea centro. Ok, va a quedar de la siguiente forma. Por último, nos falta agregar otro elemento que va a hacer referencia
a el estatus en el cual se encuentra la persona, ya sea que la persona tenga un bajo peso, que tenga un peso normal o que esté con sobrepeso. Para ello, nos vamos a la paleta del lado izquierdo y vamos nuevamente a disposición, arrastramos la disposición horizontal, configuramos es de contenedor, en la parte de propiedades, disposición horizontal, ponemos que en el centro, ponemos un ancho automático, ajustar al contenedor y luego vamos del lado de la paleta, la interfaz de usuario, y vamos y arrastramos otra etiqueta y esa etiqueta le cambiamos el nombre y le vamos a poner como nombre situación. Pulsamos el botón de aceptar. Nuevamente configuramos. Bueno, aquí en el cambiar el nombre mejor le vamos a poner, como a la otra le pusimos EQT situación, así se la vamos a poner. Para que no me confunda yo qué situación, pulsamos el botón de aceptar. Luego, en el apartado de texto vamos a colocar la palabra situación. Damos enter. Nuevamente yo digo que quiero que aparezca la letra en negrita. Y bueno, eso es lo último que vamos a configurar de nuestra interfaz. Una vez que tengamos ya nuestra interfaz gráfica, que es lo que visualiza el usuario en nuestra pantalla, nos vamos al apartado que dice bloques. En este apartado vamos a empezar a configurar lo que es el código con el cual pues va a funcionar nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Primero tendremos que configurar el botón que calcula el índice de masa corporal. En esta pantalla, en el apartado de bloques hasta abajo, podemos ver los diferentes elementos que conforman nuestra interfaz gráfica. Vamos a buscar el botón que dice calcular. Presionamos y vamos a darle una orden. ¿Qué queremos que ejecute el botón calcular cuando se presione el clip sobre él? Para lo cual seleccionamos el botón calcular y dice aquí vienen todos los elementos que se pueden hacer con ese botón. A mí me interesa qué hace ese botón cuando yo le aplaste o le dé clic. Entonces para eso voy a ocupar la primera y la arrastro aquí en el centro. Dice, cuando el botón calcular yo le pulse el clip, ¿qué es lo que tiene que ejecutar? Lo siguiente, de acuerdo a la tabla que yo estoy manejando para calcular el índice de masa corporal, se maneja por rangos, es como yo voy a determinar qué es lo que va a hacer ese botón. Ahora, se supone que dentro de nuestra interfaz hay una etiqueta denominada resultado. Esa etiqueta nos tiene que arrojar el cálculo del índice de masa corporal. Entonces, para ello, yo voy a buscar dentro del lado izquierdo en el apartado de bloques esa etiqueta. Cuando yo le dé clic al botón de calcular índice de masa corporal, ¿qué quiero que me arroje esa etiqueta de texto? Si yo doy clic, voy a decir que ponga en la etiqueta de texto, vamos a buscar etiqueta, poner en etiqueta de texto como, aquí está, poner etiqueta de resultado de texto como, yo lo arrastro y lo inserto en este apartado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Se supone que vamos a calcular el índice de masa corporal y tenemos que hacer referencia a la fórmula. La fórmula hace dos operaciones. Divide
y multiplica. Entonces se supone que vamos a realizar una operación matemática, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Yo, dentro de los bloques integrados, tengo el apartado de matemáticas y tengo elementos que me van a permitir asignarle un número, asignar decimales, hacer comparaciones, sumas, restas, multiplicación, división y demás. Yo primero se supone que tengo que dividir, entonces busco la de división y la coloco en este apartado. Posterior a ello, me dice que tengo que multiplicar porque la fórmula dice que es peso sobre altura sobre estatura en metros al cuadrado. Entonces me voy nuevamente a matemáticas y busco el que multiplica. Y posterior a ello, yo tengo que hacer lo siguiente. Dice que la fórmula es peso en kilogramos. Entonces, yo me voy a ir aquí en mis elementos y voy a buscar en la caja de texto que haga referencia al peso, que es esta. Yo voy a decir, selecciono, y voy a decir que esa etiqueta de texto, aquí dice, yo la nombré CDT peso, por eso aquí aparece así. Es que esa etiqueta de texto, la voy a poner aquí, que hace referencia al peso, se divida entre los metros al cuadrado. Aquí dice, la etiqueta de texto se tiene que dividir entre los metros al cuadrado, la estatura al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar aquí en donde se tiene que elevar al cuadrado la etiqueta que hace referencia a la altura. Aquí la vemos en bloques, dice CDT estatura. Yo le digo que dentro del CDT estatura que hace referencia a una caja de texto, la ponga acá. Posterior a ella, que nuevamente la vuelva a multiplicar. Para ello ya no la voy a arrastrar de acá, le voy a decir que la duplique y de esta forma fácil y sencilla la coloco acá. Una vez realizado esto, yo voy a decir que dentro, dice, cuando yo pulso el botón, puse un clip dentro del botón, en la etiqueta resultado, ¿qué se tiene que poner? Se tiene que poner el resultado. Vamos a mezclar esta fórmula para que quede en una sola, que es peso por estatura en metros cuadrados, la fórmula para calcular el índice de masa corporal. Entonces yo digo, si yo presiono el botón con un clip, ¿qué tengo que poner en la etiqueta resultado? Tengo que poner la operación del índice de masa corporal que hace referencia a esto que acabo de hacer. Yo pulso el botón con un clip y se ejecuta en la etiqueta resultado la siguiente fórmula. Se supone que esta fórmula hace una operación y dentro de la etiqueta resultado me tiene que aparecer el resultado de esa operación. Por eso lo determinamos de esta forma. Ahora, una vez que tengamos el primer bloque que hace referencia al índice de masa corporal, vamos a utilizar una sentencia de control. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las cuales se determina si una persona es de bajo peso, si una persona tiene peso normal o si la persona tiene sobrepeso. Para lo cual nos vamos al apartado de integrados, donde dice bloques integrados, y nos vamos a las sentencias de control. Podemos utilizar infinidad de sentencias, pero en este caso únicamente vamos a utilizar la primera, que se llama así entonces. La otra es sanidad así entonces, no, que sigue, que sigue, que sigue, y así se cicle. Y la otra es con más condiciones de igual forma. Vamos a utilizar la primera, que dice sí entonces. Se supone que yo pulso el clip, mi etiqueta resultado tiene que hacer esta operación, pero yo le voy a dar unas indicaciones para que me arroje el resultado de acuerdo a ciertos criterios. Ok, bueno,
yo pongo si el resultado que me dé esa operación en la caja de texto es menor a 18.5, ¿qué quiero que me mande mi etiqueta de situación? Porque es la etiqueta de situación la que hace eso. Etiqueta de situación. ¿Qué quiero que me mande? Lo siguiente. Dice que bueno, tengo que hacer una condición para determinar si es bajo peso, peso normal o sobrepeso. Entonces, si yo voy a hacer una condición, me voy al apartado de matemáticas, me voy a la que me permite comparar una cantidad y la engancho aquí. Yo digo, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar lo que el usuario introduzca en la etiqueta, o bueno, más bien voy a comparar el resultado que se dé para que me arroje un resultado en la etiqueta situación. ¿Qué voy a hacer? Dentro de la condicional, yo voy a buscar la etiqueta resultado. Y dentro de la etiqueta resultado en el apartado de texto, voy a buscar el apartado de texto, resultado alto, etiqueta resultado texto. La voy a arrastrar. Se supone que cuando yo presiono el botón de calcular el índice de masa corporal, me arroja un resultado. Dependiendo de ese resultado es que la etiqueta situación me tiene que dar un estatus. Ahorita lo vamos a ver. La etiqueta resultado entra a la primer condición que dice, si el índice de masa corporal es menor a 18.5, la persona está en bajo peso. Entonces, dice, si la etiqueta resultado, lo que me resulte de esta operación es menor, aquí podemos cambiar las condiciones que nosotros queramos. Es menor y aquí necesito un texto que haga referencia al número, para lo cual yo me voy a matemáticas, me voy a los números, lo coloco aquí y modifico el contenido. Si la etiqueta de resultado es menor a 18.5, entonces, ¿qué va a hacer mi bloque de código? Poner en la etiqueta situación, en el apartado del texto, etiqueta situación, poner en la etiqueta situación, en el apartado texto, un mensaje. Aquí lo voy a enganchar. Un mensaje. ¿Cuál va a ser ese mensaje? Que la persona está en bajo peso. Recuerden que estamos actuando de acuerdo a la tablita de condiciones que se dio en un inicio. Entonces yo coloco esto aquí y yo digo, si esta condición se cumple, entonces la persona está con bajo peso. Ustedes le pueden poner no necesariamente este mensaje, o tú presentas bajo peso, la persona tiene bajo peso, yo le estoy poniendo ese, ustedes le pueden poner con otras palabras en la misma cosa. Entonces, entra la primera condición. Dice, si el resultado de la operación que está aquí es menor a 18.5, la etiqueta situación me va a decir que la persona tiene bajo peso. Ahora, entramos a una segunda condición, pero ya con aquí lo hicimos solamente comparando con un criterio. El siguiente criterio se tiene que comparar si el índice de masa corporal es mayor o igual a 18.5 y menor a 25, la persona está en peso normal. Para ello, se tiene que hacer una condición
otra condición comparando dos criterios diferentes. Como son dos criterios diferentes, nos vamos al apartado que dice lógica y vamos a utilizar esta que nos dice, que nos devuelve si todos los elementos de entrada son ciertos. Vamos a arrastrar y lo vamos a colocar aquí. Pero para ello, esta sentencia ya terminó. Necesitamos otra igual para encajarla aquí. Y ahora sí, hacer otra comparación que nos permita determinar si la persona está en peso normal. Para ello, vamos a buscar en el apartado de matemáticas nuevamente el elemento que me permite hacer una comparación, que es este. Ya tenemos el apartado que nos va a permitir hacer la siguiente comparación. Entonces yo voy a querer que la etiqueta texto me dé un criterio para que yo pueda hacer la comparación. El siguiente criterio sería que si la etiqueta de texto es mayor o igual a ¿qué? A un valor y el valor es 18.5, entonces yo voy a tratar de duplicar esto para que no lo escriba nuevamente. Dice, si la etiqueta de texto es mayor a 18.5 y menor a 25, ¿qué procede? Vamos a hacer lo siguiente. Para no volver a jalar y arrastrar, yo voy a duplicar. Aquí voy a decir aquí ya estoy mal. Antes de poner la etiqueta, voy a poner una condición con la condicional esta, para determinar si es mayor o menor. Ya se me estaba olvidando. Una vez que tengamos esa condicional que me permite establecer el rango, introduzco la etiqueta. Si la etiqueta resultado es menor que 25, aquí le cambio la condición que es menor y aquí necesito yo otro criterio. La voy a duplicar, la voy a arrastrar y si es menor a 25, ¿qué procede? La persona, entonces poner, voy a duplicar, entonces poner en la etiqueta situación como estás en tu peso normal. En tu peso normal. Ok. Y posteriormente continuamos con la última condición, que sería exactamente casi igual que este. Recordemos que nada más es comparar si es mayor o igual a 25 para que diga que la persona tiene sobrepeso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir a control, voy a escoger nuevamente el sí entonces. Y posterior a eso, yo voy a hacer lo siguiente. Hacer una última condición. Entonces voy a copiar este bloque de código. Lo voy a arrastrar hacia acá. Y yo voy a decir, si la etiqueta resultado aquí es mayor igual a 25, que sería el último criterio a comparar, entonces voy a copiar todo esto, duplicar, entonces la etiqueta situación tiene que decirme que la persona tiene sobrepeso. Y con esto pues ya estaríamos terminando lo que es el botón de calcular el índice de masa corporal, de acuerdo a los criterios que ya antes les mencioné. Pero recordemos que no tenemos únicamente el botón de calcular, también tenemos el botón de cerrar y el botón de limpiar.
¿Qué vamos a hacer con el botón de limpiar? Esto que hicimos ahorita sirve para calcular el índice de masa corporal y que la interfaz nos mande, además del resultado, en la etiqueta de situación si la persona tiene bajo peso, está en su peso normal o tiene sobrepeso. Ahora vamos a configurar el botón de limpiar, pulsamos el botón de limpiar y nuevamente, ¿qué quiero que ejecute ese botón cuando yo le pulse un clic? Vamos a arrastrar y voy a decir que cuando yo pulse clic, yo quiero que mi caja de texto peso, de texto altura, de texto la etiqueta de resultado, que sabemos que nos va a arrojar un número y la situación nos va a arrojar el estatus y si está un sobrepeso y demás, quiero que los limpie y que se mantengan pues como estaban en un inicio. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que la etiqueta peso, vamos a buscar la etiqueta peso. La etiqueta peso, en el apartado de texto, vamos a buscar peso. Vamos a buscar esta que dice poner en la etiqueta peso dentro de texto. ¿Cómo queremos que aparezca esa etiqueta? Pues vamos a decir que queremos que el texto aparezca vacío o limpio. Lo vamos a dejar sin nada dentro. Recordemos que también le podemos poner un valor, pero yo quiero que aparezca vacío. Posterior a ello, vamos a ver si podemos copiar, duplicar, poner acá y poder cambiar esta. Yo voy a decir que también quiero la estatura que aparezca en vacío. Recordemos que son dos etiquetas de texto en la cual se introduce el peso y la estatura. También en base a ello yo quiero que mi etiqueta de resultado, vamos a buscar la de resultado, en el apartado igual del texto aparezca como vacío o bueno, o en su caso tenga la palabra resultado como se la puse en un inicio. Entonces yo voy a decir poner en la etiqueta de resultado texto como, voy a encajarlo, voy a duplicar y aquí se supone que la etiqueta de resultado tiene la nomenclatura resultado en la interfaz gráfica, así lo voy a dejar. Posterior a ello voy a duplicar lo voy a duplicar porque son dos etiquetas, dos cajas de texto y dos etiquetas. Entonces la otra etiqueta es la de situación y aquí quiero que también me aparezca la palabra situación, como se la puse yo en un inicio. Ok, bueno, ya que tenemos eso, vamos, con esto finalizamos el botón de limpiar. Ahora nos falta el botón de cerrar, que es muy fácil y sencillo programar ese botón. Entonces vamos a buscar el último botón, calcular, limpiar. Vamos a irnos a nuestra diseño. Me parece que no le cambié el nombre. Selecciono el botón, pulso sobre el botón y le pongo cambiar el nombre. Le voy a poner BTN cerrar. Le voy a pulsar aceptar. Nuevamente me voy a bloques. Y nuevamente ahora aquí busco el botón de cerrar. Yo digo que cuando yo pulse o dé un clic en el botón de cerrar, ¿qué quiero que haga el botón? Yo quiero que el botón de cerrar se ejecute. Cuando yo le dé cerrar, se cierre la aplicación por completo. Y con esto, pues ya tendríamos nuestra codificación de nuestra práctica completa. Se supone que ya con esto, pues nosotros podemos dar por terminada nuestra aplicación, pero ¿cómo la podemos ejecutar? Una vez que hayamos terminado, podemos ejecutar o generar el código QR para ser escaneado a través del celular de esta forma. Solamente con nuestro celular, ya una vez instalado App Inventor, escaneamos con nuestro celular el código y se supone que una vez escaneado se carga en la computadora,
Se cargan el celular y ya pueden interactuar con la aplicación. Otra forma para generar e instalar en su celular esta aplicación es generar Android APK. Le damos clic, se genera el APK, posteriormente lo pasan a su celular donde diga la aplicación que está en APK, lo instalan y en automático en su celular les aparece la aplicación como tal que les va a permitir calcular el índice de masa corporal. Se tiene que esperar a que cargue. Y una vez que tenga el 100% nos va a aparecer que podemos descargar el APK. Nada más que si descargan el APK, pues ese se tiene que instalar en su celular. Descargan el APK. Se lo envían a su celular y en su celular lo instalan y les tiene que aparecer pues la instalación de ese programa y lo van a poder ejecutar ya sea por código QR o a través del APK instalado en su celular.